Todo comenzó cuando yo era un adolescente. Mi familia y yo habíamos vivido toda nuestra vida en Houston, rodeados de familia, de amigos. Nuestra casa siempre estaba llena de risas, de reuniones familiares y de esa calidez que solo el hogar puede ofrecer. Sobre todo de esa calidez de las familias mexicanas o latinas en general. Pero un día la vida nos dio un giro inesperado. Mi papá, que trabajaba en proyectos de ingeniería, fue asignado a un proyecto temporal en Oregon. La mudanza era solo por unos meses, pero esos meses se convirtieron en la etapa más extraña y solitaria de nuestras vidas. Nos mudamos a una casa en una calle tranquila, rodeada de árboles altos y frondosos. Desde el primer momento, la casa me pareció salida de una película, una estructura antigua, con un aire de misterio que me hacía sentir inquieto. Pero no era solo yo quien lo sentía. Mi hermanito, que en ese entonces tenía solo 3 años, se mostraba visiblemente incómodo. Para él, el cambio fue especialmente difícil. Había sido muy cercano a nuestras 2 abuelas que lo cuidaban casi todos los días, y dejar atrás todo lo que conocía fue un golpe duro. Además, no le gustaba la casa. La odiaba. Decía que había algo en ella. Mi hermanito hablaba de un señor. Nos decía que había un hombre muy flaco, cubierto de tierra, con un pantalón roto de mezclilla, descalzo y sin camiseta, que se le acercaba a él, pero se escondía cuando los demás estábamos cerca. Al principio, por supuesto que lo tomamos como una fantasía, algo que un niño inventa para llamar la atención o para mostrar su deseo de regresar a Houston. Le decíamos que le creíamos y que lo protegeríamos, pero en realidad no le dimos nunca mucha importancia. Pensábamos que era solo su forma de manifestar su descontento con la mudanza. Pero todo cambió una noche, cuando mi papá nos despertó a todos con un grito espantoso en plena madrugada. Nunca había escuchado a mi papá gritar así, y eso me llenó de un miedo profundo. Salió corriendo del cuarto con un cuchillo en la mano, revisando cada rincón de la casa. Nos llevó a mi hermano y a mí a su cuarto, y luego le dijo a mi mamá que saliéramos, que esperáramos en el carro. Yo no entendía lo que estaba pasando, pero podía sentir el terror en el ambiente. También mi mamá lo sentía. Desde el carro vimos cómo mi papá revisaba toda la casa. Cuando finalmente salió, llevaba una mochila y nos dijo que nos íbamos a un hotel. Fue ahí cuando intentábamos dormir, donde escuché a mis padres hablando sobre lo que había pasado. Mi papá contó que había escuchado un ruido en medio de la noche, algo que rascaba la puerta de su habitación. Al principio lo ignoró, pensando que era parte de un sueño, pero el ruido persistió. Cuando finalmente despertó por completo, notó que la puerta estaba entreabierta, lo cual era muy extraño. Se incorporó en la cama, tratando de aclarar su vista, y entonces lo vio. Algo, un hombre con el pelo largo y sucio, asomaba la cabeza por la puerta. Sus dedos largos y huesudos rascaban la madera, produciendo ese sonido inquietante. Mi papá se quedó paralizado, pero lo que realmente lo aterrorizó fue cuando vio los ojos de esa cosa. Brillaban en la oscuridad, reflejando una luz que no estaba ahí. Y lo peor de todo, le estaba sonriendo. Fue en ese momento cuando mi papá gritó. Aquella figura salió corriendo y mi padre, aún sin entender bien lo que estaba ocurriendo, lo siguió hasta la sala donde lo perdió de vista en la oscuridad. Asegura que no fue un sueño, que lo vio claramente desaparecer en ella. Revisó toda la casa, pero lo único que encontró fueron marcas de lodo en la puerta y un par de huellas en la sala. Solo dos huellas, como si esa cosa se hubiera desvanecido en el aire. Después de esa noche nos mudamos a un motel, donde permanecimos por 2 semanas mientras mi papá negociaba su cambio de proyecto. Volvimos a Houston tan pronto como pudimos. Y mi papá tiene su propia teoría de lo que ocurrió. Está convencido de que alguien se metía en nuestra casa. Un intruso, un loco que vivía en el bosque y que nos espiaba. Mi mamá, por otro lado, tiene
una diferente. Cree que mi hermano desde antes de mudarnos a Oregon ya estaba viendo algo muy parecido. Dice que en Texas ya había mencionado a ese hombre, pero que en Oregon, en aquella casa, esa presencia se hizo más fuerte. Se volvió tan real que incluso mi papá pudo verla. Yo no sé qué creer. Mi padre es un hombre lógico, no se deja llevar por fantasías. Pero lo que vi en sus ojos esa noche fue un terror genuino, un miedo que nunca había visto en él. Me gustaría saber qué opinan ustedes, comunidad. ¿Qué creen que fue lo que realmente ocurrió en esa casa? Gracias por su atención.